Uno de los problemas más grandes con estos vehículos es que todo el mundo se está quejando que no suena muy bien. Es por eso que en este video hoy tenemos un Jeep JL Sport aquí y un Jeep Rubicon. Son parecidos, pero son distintos y ambos tienen el mismo problema y hoy lo vamos a solucionar. ¿Estás listo? Bueno, vamos para el video. El primer problema que la gente se está quejando sobre estos vehículos, sobre los Jeep en específico, ¿verdad? Dicen que son carros muy costosos, que cuestan demasiado. Bueno, aproximadamente este Jeep JL, ya vamos a ver a mi amigo Carlos, que está también por aquí, está por llegar. Básicamente son carros que llegan entre los 50 o hasta los 100 mil dólares. Como ustedes pueden ver en mis manos, he hecho algo que ya lo van a ver. Les voy a mostrar dos equipos, uno que instalamos en este y uno que instalamos también en este. Son parecidos, ¿verdad? Y ambos solucionan la misma, digamos, el mismo problema. Te voy a explicar uno por uno, bien explicado, para que entiendas. Y tú mismo al final de este video también te tengo una solución, te voy a dejar un código para que tú mismo tomes la decisión. ¿Cuál es mejor? Tú lo dirás, así que ven conmigo, miren esto. Desarmé mi carro, vénganse. Este es un Jeep Wrangler Rubicon 2020. Los que no saben, es un trim, ¿verdad? Digamos, uno de los más altos, tiene lockers. Y este en específico viene con un sistema de audio súper, digamos, un poquito más costoso. Tiene aquí, como pueden ver, tienen cornetas Alpine. Aquí arriba tiene su sonido Alpine. Y aquí te voy a colocar la imagen de atrás, tiene un subwoofer Alpine. ¿Qué pasa? Ellos traen, ¿verdad?, este radio de 8 pulgadas. Como pueden ver, esta es la razón número 2, la conectividad. Porque la gente se queda tanto, porque a pesar de que este es un radio tan costoso, ¿verdad?, que viene en este carro que pagamos más de 50 mil dólares, mucha gente está sufriendo de problemas de conectividad, señores. Por eso he instalado este reproductor. Miren aquí, el Linswell Gen 5S. Este es 12 pulgadas tipo Tesla, viene más actualizado. Ya que le estoy colocando imágenes, viene, digamos, con conectividad más rápida. Tiene CarPlay, señores, que por lo menos estos radios tan, digamos, costosos no lo traen. No solamente eso, quiero que también veas el Hotel Sport y vamos a seguir con este, para que más o menos entiendan un poco cómo lucen los dos y tú mismo tomes la decisión. Así que bueno, vamos para el JL. Ok, como pueden ver aquí tenemos un Jeep JL, también Wrangler. Y aquí les coloco una imagen de cómo viene este más o menos. Este ya le hemos puesto, que le hablo un poco más adelante, y también le estoy dejando un link aquí en la descripción, todo sobre este reproductor que estamos colocando hoy. Si no me equivoco, esta es la marca Finsmed. Ya lo van a ver aquí abajo, les dejo todo el link y un código de descuento. Bueno, te explico un poco. El JL Sport, ¿verdad?, se diferencia del Rubicon en cuanto al sonido. Y los que no saben también de Jeep pueden notar un poquito. Por lo menos el Rubicon trae esta partecita aquí, digamos, roja. También tiene lo que son los lockers. Aquí, como pueden ver, no tiene la parte de los lockers que tiene aquí el swipe bar, que tiene el otro, pero todo lo demás funciona igualmente, 4x4. En cuanto a la conectividad, como se los dije, básicamente este trae un reproductor, los Sport, de 3 a 5 y algunas veces 7 pulgadas, ¿verdad? Pero viene muy limitado. Como pueden ver, hoy hemos instalado este, que es súper, digamos, moderno. También ustedes van a ver, este es 11.5 pulgadas, el otro que pusimos, el Rubicon, son de 12.1 pulgadas, Linswell. Usted mismo va a tomar su decisión al final de este video. No solamente eso, también vamos a poner a prueba algunas cositas que tiene este y aquel. Volvemos al Rubicon, señores, y quiero que vean este es la marca Linswell, este es 2.1 pulgadas. Como pueden ver, el original es de 8 pulgadas. Quiero explicarles uno de los problemas principales que yo tengo con este Jeep. Y de verdad, Jeep, si me estás escuchando, por favor, arréglalo en el nuevo Jeep. No sé si usted tiene un Jeep nuevo 2025, 2026 y ya lo arreglaron, comenta aquí abajo. Recuerden que todas estas marcas, lo que es Linswell y la otra marca es Finsmed, ellos tienen para todos los modelos, JK, JL, TJ. En este caso lo hicimos en JL porque son los carros que tenemos ahora aquí en modelo. Se conecta automáticamente por CarPlay, ¿verdad? Inalámbrico. El principal problema que yo tenía con este carro era eso, señores. Siempre tienen que conectarlo a esta parte que trae aquí de fábrica, y ahora automáticamente está conectado, digamos. Es una de las mejores cuando estamos manejando, o sea, cuando también tenemos familia, queremos ir conectados, queremos ir lo más rápido posible para que ellos vayan también, digamos, entretenidos.
Una cosa que quiero decir aquí, esta pantalla de 12 pulgadas te permite también ver videos, ¿verdad? Aquí podemos poner, como pueden ver aquí abajo, interfaz súper fácil. Podemos ir viendo videos en YouTube, todo ese tipo de cosas. Recuerden, señores, en mi canal, siempre se lo digo, la seguridad primera, esto no está permitido manejando. Algunos estados sí lo permiten y algunos no. Así que, pero si usted tiene niños, esto es súper importante, va al camping, va a la ruta, le ponen su videito aquí y va simplemente muy entretenido con toda la familia. Jeep, si estás viendo este video, te lo he dicho varias veces, pone una pantalla tan bonita, es súper fácil. Ya sabemos que la RAM la tiene y son hermanos, van de la misma mano de Stellantis. En este caso, para este Linkswell, sí tienen que modificar un poquito el carro, ¿ok? Ya lo vieron, le tuve que quitar esta parte aquí del aire, pero ¿qué pasa? Ven acá, si vamos a analizar aquí unas imágenes, todo eso está integrado aquí. Como le quitamos toda esta parte aquí, ya ahora la parte de lo que es el aire acondicionado viene a formar parte aquí. Aquí lo van cambiando, o también aquí, mira, más, menos, o aquí simplemente le ponen más. Así que no se preocupe, también podemos tener aquí muchas funciones que en el reproductor original no tenemos. Miren eso, simplemente en la cámara, mira ahí, coloca aquí y puse la camarita aquí. Señores, por favor, Jeep, actualiza esto. Esto está muy viejo, estamos en el 2020, dele para arriba. Así que bueno, vamos con el JL. Quiero que vean esta parte aquí. Mucha consideración, ya se los dije. Para poner este reproductor, que también lo tienen para JK y otros modelos, tienen que modificar un poco, ¿ok? Salir de esto, pero no se preocupe, porque como ya vieron, este viene también específicamente para Jeep. Hay para todos modelos, Pickup, Ford, Chevrolet, lo vienen en su página web, que aquí abajo les dejo el link. Pero este es solamente para Jeep y viene completamente, mira, todo. Aquí también todo funciona, la música aquí. Señores, Plug and Play, lo que a mí me gusta en One Life. Vamos con el JL Sport, venga para acá. Bueno, ha llegado Carlos, el dueño de JL Sport. Carlos, ya me estaba enamorando de este carro y ya voy acá con él. Mira, cuéntale a la gente, hemos solucionado hoy un gran problema, ¿verdad?, que tienen estos JL. Este es un JL Sport, ¿qué año es este? 18. 2018. ¿Este viene con qué pantalla? ¿La de 3.5 o la de 7? Este trae la de 7. La de 7 pulgadas, sí, ok. Y bueno, tú tenías buscaste instalar este reproductor en tu vehículo, ¿verdad? Sí. Que no te fue muy bien, ¿verdad? Para el valor que tiene, no está mal. No Okay. está mal. Exacto. Pero sí tiene dos cosas que sí son fatales. Ajá. La primera, la cámara, tú sabes que eso es bien problemático. Y la segunda, el CarPlay. Para conectarse al CarPlay, a veces tienes que apagarlo 3 y 4 veces para que se haga la conexión. Estos Jeep hacen expertos, ¿verdad que sí? Cuando tanto que uno echa con él. Cosa que uno inventa y quita y pone y prueba, ya uno sabe ya cómo se... Entonces, bueno, mira, Carlos, la diferencia con este reproductor, con el otro Linkswell, es que ¿verdad?, no tienes que modificar esto, ¿cierto? Correcto. Quiero que más o menos le mostremos un poco a la gente en base a este. ¿Tú cómo viste que ya más o menos lo has probado, lo que es la modernidad, el CarPlay y eso? Por lo menos en mi caso, muchos de ustedes quizás se identifiquen. A mí me gusta poner mis amplificadores, mis bajos, ese tipo de cosas. Y en el momento que yo compré este carro, no existía mucho de esto, y mucho menos algo como esto. Entonces la conexión se hacía, no sé si tú sabes esto, un dato curioso. La conexión se hacía a través del paral de aquí del lateral y se conectaba a la corneta de aquí arriba. Y así es que podías tener señal a la planta para entonces poder mover los bajos. Eso te estoy hablando hace 5 años. ¿Y esto aplica también para JK, no? Para todo lo que... No, JK es diferente. Yo tengo JK y no, eso es sencillo. Pues no es, el problema es que este carro, acuérdate que tiene un regulador de voltaje. No estoy tan 100% seguro, pero estos speakers de aquí, la gente por lo general no los toca. Porque son los que vienen regulados. Puedo estar equivocado, pero si no me equivoco, son esos. Comentan que abajo la gente, si lo saben, porque también tengo mucha gente que sabe también de Jeep y eso. Entonces, bueno, básicamente aquí, como pudieron ver, claro, también los costos. Este es un poquito más económico, ¿verdad?, que el otro. Aquel, se recuerda que mientras más, aquel es un poquito más premium, el otro. Y este es un poquito más accesible, digamos. Una cosa que mucha gente no se da cuenta es que entran a Marketplace, quieren comprar la pantalla nueva, que es como la que tiene Gerson, que es la grande. Tienes que cambiar esto también. Esta parte de aquí abajo. En el reproductor que es pequeñito, que es el de 5, creo que es de 5 pulgadas, esto no está. Es más sencillo.
Entonces esta parte hay que cambiarla completa para que puedas ajustar la temperatura del aire acondicionado y la fuerza del fan, que es lo que regula la potencia. Carlos, te voy a hacer una pregunta aquí que tú que tienes Sport y mucha gente a veces busca hacer ese cambio. ¿Por qué tú no le pusiste uno de Rubicon de 8 pulgadas a este si eres Sport y preferiste ponerle este que te salió malo, la verdad? Y ahora tenemos este nuevo que lo estamos colocando aquí también el link abajo. Cuenta, ¿por qué no hiciste ese cambio? Cuando yo tenía el reproductor original, en ese entonces los teléfonos no estaban como ahora, honestamente. Okay. Esa era una de mis frustraciones cuando recién compré el JL, era que me pedía actualización y yo no sabía cómo hacerlo. Otra cosa es el tamaño de la pantalla. Okay. Y tú dijiste un punto muy importante, y es que yo tengo 2 hijos. Yo puedo poner, no está bien hacerlo, pero por decirte, estamos en un camping, estamos en algún sitio donde estamos dentro del carro, podemos poner un video sin tener que ir manejando. Y ellos se distraen. Y eso honestamente a mí me sirve bastante. Claro. O en otras ocasiones también he estado como que en reuniones o cosas así y la conectividad es bien complicada. Sí, exacto. Bien complicada. Y estuve en uno de los 2025 y tiene el problema que te dije. Sí. No, sí, es bien lento. $12 pulgadas tipo Tesla. Miren esto, la cámara. La gente se ha quejado mucho, ya van a ver cuánto cuesta esto, ¿verdad? Se ha quejado mucho sobre los que son los Jig, en específico los JL, porque son los que son más nuevos ahora, ¿verdad? Es que la cámara, cuando quieren hacer un nuevo upgrade del reproductor, como se lo dije anteriormente, no funciona porque no tiene lo que es el CAM Bus. Este también lo trae, y miren aquí, tiene un botoncito aquí que dice cámara, y automáticamente usted puede acceder a su cámara inmediatamente. Claro, en este caso yo solamente tengo la de atrás. Como pueden ver aquí me dice rear camera, front view, no tengo en el frente y de los lados. Si usted puede colocar varias cámaras en este reproductor, se lo está permitiendo, ¿verdad? Y si usted también tiene sensores, esto es algo súper importante que me llama mucho la atención sobre este vehículo, es que miren esto, vamos a aquí atrás, miren aquí. Todo esto aquí, ¿verdad? Mi carro, mi Rubicon no tiene los sensores, pero si tú lo tuvieras, él te va a mostrar aquí los sensores de tu carro. Así que bueno, de verdad que el Linkwell, ¿cuánto cuesta esto? La gente me ha preguntado en mis redes sociales, señores, aquí le estoy dando un link. Recuerden que siempre los precios que yo digo es la actualidad, estamos ahora en el 2025. Este aproximadamente cuesta $1000, por ahí más o menos aproximadamente, pero le damos a un código de descuento para que usted lo pueda disfrutar con One Life. Dejen su comentario, ¿cuál le gusta más? ¿Le gusta este de $1000 o le gusta el de $400? A mí en realidad me gusta este demasiado. Y este también, Carlito, mi amigo, está súper contento porque está disfrutando de su reproductor. Bueno, vamos a explicar un poco también sobre el Finsme para que vean las opciones que tiene. Este es para los RPM. Y también vi, Carlos, muestra a la gente también, tiene como una switchera, ¿no? Miren eso, wow. Para transmisión, Sport, Street, Shift. Bueno, eso es algo que Carlos luego va a... La computadora se la pone en esto, exacto, hay que configurarlo. Sí. Y Carlos, ¿está contento? Sí, bastante. Sí. Vamos a decir la verdad, el que te compraste era la mitad de este. No, mucho menos de la mitad. Menos. Y es como les digo, esto está en todos lados. Sí. Pero de verdad, discúlpenme, no lo hagan. Sí. Funciona, sí, resuelve, sí. ¿Tuviste un mito por ahí también? Sí, tuve un pequeño corto, es bien complicado, honestamente. Funciona, si quieres gastarte $100, está bien. No te voy a decir que no te va a funcionar porque sí va a funcionar. Pero sí te garantizo que a los 2-3 meses, quizás antes, a mí me empezó a fallar a los 10 días. Se pone la pantalla en verde o a veces me montaba en el carro. Si tienes 2 teléfonos que ya están guardados aquí, no existe conexión, olvídate, no hay manera, tienes que desconectar uno de los teléfonos, prender el carro como 4 o 5 veces, rezarle y entonces ahí es que agarra el teléfono. Entonces, de que vas a tener reproductor, sí, ahora de que sea funcional, no sirve. Siempre los digo, muchachos, cabe destacar y quiero ser sincero, Carlos, esto no es para tirar en ningún taller, nosotros simplemente somos amantes de los carros
nos encanta modificar carros, nos encanta dañarlos y también arreglarlos. Amigos, hemos llegado a la parte final de este video y como siempre se lo estoy diciendo, no olviden suscribirse porque estamos haciendo cientos de videos como este y también tenemos muchos videos en nuestro canal para todas esas personas que están, digamos, con intenciones o ya tienen un Jeep y lo quieren mejorar. También tenemos una guía en nuestra página web www.onelife4w.com. Tenemos una guía para gente que está comenzando, para novatos así como yo fui un día. Usted también puede aprender como yo. Hoy les mostré la solución y porque todo el mundo se está quejando sobre los Jeeps, la conectividad que tiene con el sonido, que no suena bien. Hoy instalamos nuestro radio de Liswell de 12.1 pulgadas y en el JL Sport instalamos el de Fishback de 11.5 pulgadas, señor. Todo moderno. Así que bueno, en un próximo video, y recuerden, nos estamos preparando y en un próximo video también vamos a ver este carro en acción y el mío, el TJ, porque nos estamos preparando, señores, por una competencia. Ya van a ver un Muck Drag, unos piques fangueros. Estoy emocionado, nunca he competido y comenta aquí abajo, ¿será que gano o perderemos con el TJ? Ay, estoy emocionado. En un próximo video, recuerden, One Life, la vida es una sola, no olviden suscribirse. Vámonos.